Bienvenidas, bienvenidos todas y todas, ciudadanas y ciudadanos de esta tierra maravillosa que huele a liberalismo, huele al Alfaro, nuestra entrañable, nuestra querida Manabí, con su primera capital, Montecristi, tierra que vio nacer al más grande ecuatoriano de todos los tiempos. Un saludo a las señoras y señores representantes de los medios de comunicación social, a las señoras y señores miembros de las organizaciones sociales presentes, señores miembros de la Fuerza Pública, soldados de la patria, autoridades civiles, militares y de la Policía Nacional, señores jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores comandantes generales de las Fuerzas Terrestres, Naval y Aérea. También quería felicitar a los soldados que nos honraron con ese desfile militar de las tres ramas, de la Fuerza Aérea, de la Marina y de la Fuerza Terrestre. Queridos integrantes de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, que nos acompañan, queridas y queridos músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, que hoy cumple 65 años de creación, un especial saludo a esos jóvenes tan entusiastas, tan llenos de amor de patria, de amor de Alfaro, los funcionarios del Centro Cívico Ciudad Alfaro. Gracias, jóvenes, por ese ejemplo de entrega. Un saludo a los colegios presentes, a esos chicos y chicas presente y futuro del país, esperanza. Ustedes están recibiendo un país mucho mejor del que nosotros recibimos, del que nosotros vivimos cuando teníamos su edad, de aquel en que nosotros vivimos cuando teníamos su edad. Aprovechen esas oportunidades. Hoy estudiar en las mejores universidades del mundo no significa tener dinero, tener contacto, es tan solo mérito. Y cuidado, yo soy académico, he estudiado muchas veces en muchos lugares y programas muy difíciles. Y les puedo asegurar que tal vez 20% es masa gris, 20% suerte, la suerte siempre es un factor que juega en la vida, y el 60% es sudor, más que inspiración es transpiración. Así que todos ustedes pueden lograr una beca en las mejores universidades del mundo. Aprovechen las oportunidades que le da la patria nueva, la revolución ciudadana. Un saludo a las señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, a las señoras y señores alcaldes de la provincia de Manabí, a las señoras y señores asambleístas. Un abrazo, querida Tatiana, y muchas gracias por tus palabras, presidenta del Centro Cívico Ciudad Alfaro. Un saludo al compañero Fernando Cordero, ministro de Defensa Nacional, César Navas, ministro coordinador de Seguridad, y a nuestra querida compañera Montubia Canuto, por eso tan fuerte liderazgo, tanta rectitud, tanta transparencia, tanto sacrificio, trabajo. Me refiero a nuestra querida gobernadora Susana Dueñas. Y un saludo también a ese querido compañero Mariano Zambrano, prefecto de la provincia de Manabí. Queridas ciudadanas, ciudadanos, compañeras, compañeros, hace 120 años las montoneras alfaristas sellaron con su sangre la fundación de un nuevo Ecuador, libre, soberano, con sueños renovados, basados en la educación, en la innovación, en la supremacía del ser humano como razón central de su lucha. Fieles y convencidas, las montoneras lucharon para hacer realidad ese hermoso sueño de su líder. Como le decía Tatiana, enfatizó, lo repitió varias veces, un país justo, un país equitativo, los sueños de ese querido general Eloy Alfaro. Heredera de esa gesta heroica, que a nadie le quepa la menor duda, es nuestra revolución ciudadana, que vuelve una vez más a Montecristi, aquí donde se construyó la Constitución que marcó el punto de quiebre, antes y después para la patria nueva, aquí donde se selló la larga y triste noche neoliberal y empezó ese sueño de justicia, de equidad, de prosperidad, de la patria de todas y de todos. Volvemos una vez más a nuestro queridísimo Montecristi, tierra que vio nacer al viejo luchador, y volvemos para reafirmar esos anhelos de libertad, de paz, de justicia social y de poner fin a las inequidades. Volvemos a esta tierra en la que refundamos, insisto, el país con la mejor constitución de todos los tiempos, para decir, orgullosos en esta fecha, ¡viva la gesta libertaria Eloy Alfaro! ¡Viva la revolución liberal!
los hombres indiferentes a la desventura de la nación, aunque sean privadamente laboriosos, son auxiliares inconscientes de la corrupción y desgracia de los pueblos. Estas sabias palabras del cóndor de los Andes, como conocían los revolucionarios latinoamericanos a nuestro querido don Eloy, resuenan ahora con más vigor en el alma de cada ecuatoriano, en los rincones más pequeños de la República, donde la revolución ciudadana ha dejado su huella de justicia, su grito de rebeldía frente a la miseria, frente a tanta mezquindad y voracidad del capital que intenta muchas veces aniquilar al ser humano. La revolución liberal partió a nuestra historia en dos. Una, el antes, el entreguismo, el despotismo, y la otra, la de la libertad, el progreso, la de la educación laica y gratuita, la de la modernización del Estado, del reconocimiento de los derechos de la mujer, la que significó la luz más incandescente que ha alumbrado al Ecuador hasta nuestros días y que sin duda irradió también a varios pueblos de nuestra América mestiza. Eloy Alfaro promovió un pensamiento unificador en Latinoamérica y su mayor anhelo fue la integración bolivariana, que no solo se explica por su aproximación a la historia de América, sino por su experiencia en varios países en los cuales residió el viejo luchador obligado por el exilio. La historia recoge varios intentos por lograr un frente común amparado en el liberalismo y en la hermandad cultural de nuestra América. Así tenemos el Pacto Ampala, de apoyo entre naciones comunes, en 1894, el Congreso Republicano de América, reunido en México un año más tarde, que procuraba dictar una normativa regional y el desarrollo de las relaciones comerciales, anticipándose siglos a los intentos integracionistas de hoy en día. También está el apoyo a Cuba, rechazando el colonialismo de España, mediante carta dirigida a la reina María Cristina en 1895, intercediendo por la independencia de la isla. La suspensión del pago de la deuda inglesa por considerarla deshonrosa para la patria en 1896, ¿le suena conocido aquello? Además del impulso a la organización de escenarios para el debate sobre el americanismo. Todo ello evidencia una clara política de integración y los sueños de fundar la patria grande. ¿Y qué decir de la transformación en el ámbito educativo? Una de las mayores preocupaciones del proyecto liberal alfarista, como lo es ahora para la Revolución Ciudadana. La Ley de Instrucción Pública de 1897 promovió la educación básica laica, gratuita y obligatoria. Este proceso intentó ampliar el acceso de artesanos, obreros, mujeres, indígenas a la instrucción formal para fortalecer áreas productivas en centros de formación técnica y escuelas nocturnas. Sin duda, don Eloy fue un adelantado a su tiempo, un hombre único, revolucionario y futurista. A nivel nacional creó instituciones educativas laicas como el Colegio Bolívar en Tulcán, el Instituto Nacional Mejía en Quito, el Colegio Eloy Alfaro en Babahoyo, el Vicente Rocafuerte en Guayaquil y el Colegio Militar Eloy Alfaro en Quito. Además, en su gobierno se fundaron los colegios normales para la formación de profesorado, los colegios Juan Montalvo y Manuela Cañizares en Quito. La revolución liberal, de cuyo ejemplo nos nutrimos, otorgó becas. Hace más de un siglo, queridos jóvenes, otorgó becas de especialización al exterior para docentes y de esta manera se fomentó el interés, la profundización por las ciencias. Todo eso fue acompañado con la ruptura de un Estado pseudo-confesional en el cual la iglesia tradicional no solo actuaba e incidía directamente en la gestión pública, sino que contrariamente a sus votos de caridad y supuesta solidaridad con los más pobres, compartía la propiedad y el poder con las clases dominantes. Es una suerte de convivencia antinatura que trajo consigo el atraso, la pobreza,
y la miseria de vastos sectores de la población. Por ello, Alfaro tuvo la valentía de plantear un nuevo concordato con la Santa Sede para separar a la Iglesia del Estado. Luego el viejo luchador promovió desde el Estado una postura de integración nacional e inclusive procuró sin éxito vincular a ese sueño a las posiciones más recalcitrantes del Ecuador de entonces. Pero más pudo el odio político, queridos jóvenes, a esa figura revolucionaria, a los cambios por la igualdad, por la equidad. Sus opositores se negaron al avance social e intentaron detener esos sueños de una patria nueva. La prensa, entonces como hoy, vocera de las oligarquías, decía en sus páginas: si la familia ecuatoriana se halla completamente dividida, cuidado, no es un texto de hoy día, es un texto de hace más de un siglo, contra Alfaro, no es contra Correa, es contra Alfaro. Yo sé que parece calco y copio, pero es contra Alfaro. Si la familia ecuatoriana se halla completamente dividida, obra es esta en la que el único autor y responsable directo es don Eloy Alfaro, por el despotismo ejercido durante su ominosa administración, de la que hubieron de separarse todos los ecuatorianos que estiman en algo su honor y dignidad, para no contaminarse con caracteres abyectos y degenerados que hacían leyes de la voluntad del amo y le obedecían hasta en sus mayores caprichos, a trueque de no perder el favor oficial representado en pingües rentas del ya empobrecido Tesoro Nacional. Cierro cita. Recuerden que nombraron a Alfaro, no es contra Correa, es igualito, pero es contra Eloy Alfaro hace más de un siglo. ¿Les suena conocido, queridos jóvenes, queridos compañeros? Lo mismo dicen ahora, que el Ecuador está dividido, que no hay unidad, que este gobierno popular es despótico, autoritario, que ese trabajo en equipo significa que son borregos, nuestros compañeros legisladores, que tan solo obedecen los caprichos del líder, igualito a lo que le decían a Alfaro, que estamos en crisis, que estamos quebrados, que ya se viene la debacle, 8 años llevan diciendo eso. Exactamente lo mismo que le decían al mejor ecuatoriano de todos los tiempos, juzgándolo en los titulares. Días más tarde, un grupo de fanáticos, encendidos de odio y de furia por esta prensa, asesinaban a nuestro gigante Eloy Alfaro Delgado. Pero su obra perduró. El generoso viejo luchador marcó la historia de su presente y del futuro de la patria. En sus gobiernos fue fundamental la inversión en escuelas, obras sanitarias y numerosas vías de comunicación para conectar y dinamizar la economía interna. La oposición de ese tiempo usaba los mismos calificativos con los que intenta agredir a nuestra revolución ciudadana. La prensa, eco de las oligarquías, repetía, cito: reos de alta traición a la patria son, pues, los Alfaro y Montero y todos los demás perversos ecuatorianos que los apoyan. Es decir, la prensa, con su soberbia, declaró nada más y nada menos que Eloy Alfaro Delgado traidor a la patria, junto a su general Montero, y a todos los que apoyaban a Alfaro, perversos ecuatorianos. ¿Cómo se repite la historia? Para esa misma prensa y esas mismas oligarquías, a quienes nuestras decisiones no satisfacen e incluso perjudican algunas veces por los abusos que han cometido, somos perversos, traidores a la patria. Pero hace 120 años, igual que ahora, la luz de la revolución sigue alumbrando y ya nadie le cree a esa prensa que es mala, muy mala. Uno de los mayores desafíos de América Latina es tener una prensa algo ética, decente, que diga la verdad, no que sea una máquina de destrucción masiva de esa verdad que debería defender. Con una impresionante visión de futuro, don Eloy terminó una de las obras monumentales de la ingeniería en aquella época, el ferrocarril que unió la sierra con la costa. Los jóvenes no se pueden imaginar lo que fue esa obra en aquel entonces. El Ecuador no se conocía, la sierra no se conocía con la costa y viceversa. No se conocían los productos. Si demoraba 2 semanas el viaje en mula, ¿cómo se enviaba pescado fresco, camarones de la costa a la sierra? Entonces no había ese contacto que vemos ahora. El ferrocarril permitió
esa unidad familiar, esa unidad, nacional. Permitió que se conformen familias de la sierra con la costa y viceversa. Consolidó la unión de la nación. No solo permitió intercambiar mercaderías y productos, sino estrechar las relaciones de hermandad entre los ecuatorianos. Pero fíjense, la obra más importante de ingeniería de ese tiempo y hasta hace poco de todos los tiempos, un real desafío al ingenio humano, una obra de titanes. Pero en 1911 Alfaro contaba con un poco de desolación a un amigo que, cito, los caballeros de la oposición no se cansan de propalar en todos los tonos que esa obra monstruosa tiene arruinado al país y que si el gobierno no se compusiera de pícaros y ladrones, ya el ferrocarril sería propiedad nacional. Los más moderados de los enemigos dicen que el ferrocarril es un elefante blanco para el Ecuador, decía Eloy Alfaro a su amigo. ¿Acaso no suena esto nuevamente conocido? Una historia repetida en estos días, cuando un pseudo humorista llamó elefante blanco al edificio de UNASUR, esa esperanza para toda nuestra América, Quito, capital de la patria grande, o cuando la revista Vistazo calificó igualmente de elefante blanco al proyecto Monteverde para almacenar gas, para evitar la vulnerabilidad en cuanto a suministro de energía del país. Antes teníamos reserva solo para 3 días, ahora tenemos, gracias a esas instalaciones, reserva de GLP para 3 meses, y lo llamaron elefante blanco. Y era un proyecto que iba a hacerse hace décadas. La historia se repite, queridos compañeros, y debemos aprender de ella. El tren de Alfaro, queridos jóvenes, fue destrozado por el neoliberalismo. Para ellos todo se reduce a cuentas monetarias. Jamás han entendido intangibles, valores históricos, emblemas. ¿Cuál es la rentabilidad de un monumento? ¿Cuál es la rentabilidad del mausoleo de Alfaro? Entonces, como no tiene rentabilidad financiera, de acuerdo a la lógica neoliberal, no hay que hacerlo, hay que cerrarlo. Eso hicieron con el tren. Lo destrozaron, lo saquearon, se llevaron las rieles, los vagones, hasta las locomotoras. Tuvo que llegar la revolución ciudadana para que el tren cobre vida nuevamente y nos llene de orgullo y recuerdos. Su renovación ha ganado en los últimos años varios premios internacionales, entre ellos el mejor producto turístico fuera de Europa. El gremio de escritores ingleses le dio el premio como el mejor tren de lujo de América del Sur, en el World Travel Awards, y el certificado de excelencia de TripAdvisor, el premio Excelencia Turística 2014, y ahora está nuevamente nominado en la categoría Mejor Tren de Lujo en Sudamérica, en los World Travel Awards de 2015. Pero eso fue destruido en la larga y triste noche neoliberal. Era parte también de ocultar la historia, de borrar la memoria, de invisibilizar al viejo luchador, a don Eloy Alfaro. La soberbia del poder y el desprecio de los hacendados llamaban a nuestro querido Alfaro el indio Alfaro, el general de las derrotas. ¿Quién que no haya emprendido un camino de transformación no tropezó alguna vez? ¿Quién no sintió desfallecer o ha sido derrotado en alguna lucha? Más aún, esa es la principal virtud de don Eloy. Sí, pasó décadas peleando y perdiendo hasta que logró la victoria final, pero nos dio el mayor legado, el mejor ejemplo, su constancia, su sacrificio extremo, su convicción y su entrega por sus ideales. Nosotros hablamos de cosas imposibles, porque lo posible se sabe demasiado, canta nuestro querido amigo Silvio Rodríguez, también hermano de la patria grande. Y de eso también nos hablaba el viejo luchador, de cosas imposibles. Incorporó por primera vez a la mujer en cargos públicos y abrió las puertas para que se incorporaran a la educación y al trabajo. Estas fueron las primeras políticas inclusivas en el ámbito social. Estos y muchos más fueron los logros alcanzados por la revolución liberal hace más de un siglo. Pero sus opositores no tardaron en urdir mentiras y falsedades, en instigar al pueblo para que arremetiera contra el hombre que lideró la mayor transformación en historia del Ecuador. Los grupos oligárquicos, junto a una prensa vinculada a sus intereses,
pretendieron sin éxito truncar la ruta de progreso proyectada y liderada por Alfaro y sus montoneros. Pese a que el 28 de enero de 1912 fueron asesinados físicamente en aquella hoguera bárbara, en la bárbara hoguera, el crimen político más atroz de la historia del Ecuador, uno de los más atroces de la historia de toda la patria grande, jamás lograron aniquilar los sueños de ese hombre convertido en mártir e inmortalizaron su pensamiento, su legado, su memoria. Ahora, un siglo después del asesinato del viejo luchador, esos mismos grupos quieren perpetuar su dominio y confundir al pueblo sencillo con mentiras y mala fe. Aún, pese a estos años de esfuerzo, estamos en un país y en el continente más desigual de la tierra. Lo dije en el informe de la Nación, la exagerada acumulación de la riqueza siempre será injusta, peor aún al lado de tanta miseria. No hay libertad sin límites, queridos jóvenes, y la indignante opulencia frente a la más intolerable miseria también es violencia, son balas cotidianas contra la dignidad humana. No tenemos de qué avergonzarnos, no tenemos nada que ocultar, por el contrario, decir con orgullo, con la frente muy en alto, que estamos tratando de hacer el equivalente a lo que hizo el viejo luchador ya hace más de un siglo. Pero es necesario que el pueblo ecuatoriano tenga claras las visiones ideológicas en disputa. Aquella que legitima la riqueza sin restricciones en la región más desigual del planeta y la visión del socialismo del siglo XXI, que reivindica la justicia social y el rol redistributivo del Estado. Una de las fuentes de inequidad en nuestra América ha sido el patrimonio heredado. La región se ha caracterizado por tener bajos impuestos. Aquí la derecha dice que tenemos muy altos impuestos, eso es mentira, compárenlos con Europa, Estados Unidos, Asia, con el resto del mundo. América Latina en general es una región de bajos impuestos, que es el principal instrumento, los impuestos, el principal instrumento de redistribución de la riqueza. Pero no es difícil demostrar que incluso esos bajos impuestos han sido eludidos, evadidos, con, por ejemplo, fideicomisos en paraísos fiscales. Por ello, se ha presentado una propuesta mucho más progresiva de impuesto a la herencia, que no afecta en absoluto a los eternamente desheredados, a los que solo heredan pobreza, ni siquiera afecta a la clase media. Muchos entienden este tributo a la herencia cuando se trata de vehículos de lujo, grandes propiedades improductivas, etc. Pero ¿qué pasa con los negocios en marcha? Que es lo que más polémica ha levantado. El socialismo moderno, queridos compañeros, no puede negar la necesidad del mercado ni del capital privado, pero el desafío es ponerlos en función del bien común. Una condición para que este segmento capitalista mercantil de toda sociedad moderna cumpla con su función social es su democratización, es decir, crear un capitalismo popular donde la propiedad de los medios de producción sea lo más amplia y mejor distribuida posible. Esto es lo que nuestro gobierno intenta hacer. En Estados Unidos, ejemplo paradigmático del capitalismo, 55% de adultos tienen acciones en las empresas, 55%. Cabe indicar que hasta hace pocos años eran el 65%. Pero estos países también están sufriendo procesos concentradores de la riqueza, entre otros motivos, por haber reducido los impuestos a las herencias allá, sobre todo en la época de Reagan. En Ecuador, el número de familias que poseen acciones en empresas es menos del 2%. Y el 90% de las sociedades anónimas y compañías limitadas son de propiedad familiar, así como los principales grandes conglomerados empresariales. Cuando hablamos de empresas con estructura familiar, no nos referimos a las pequeñas y hasta medianas empresas familiares, peor aún a las empresas de la economía popular y solidaria, como con tanta mala fe
se ha hecho creer. Allá ustedes si creen esas mentiras, pero basta ver los hechos, las acciones, para entender que es el gobierno de la Revolución Ciudadana el que más ha impulsado esa economía popular, esa micro, esa pequeña, esa mediana empresa, muchas veces familiar. Cuando hablamos de estructura familiar de las empresas, nos referimos a las grandes y modernas empresas capitalistas. Que anoten esto los representantes de los medios de comunicación para que no sigan destrozando la verdad. Nos referimos a las grandes y modernas empresas capitalistas que fácilmente pueden cotizar en bolsa y no lo hacen para mantener la propiedad exclusiva familiar. Eso es lo que defienden grupos como la Corporación Empresarial Ecuatoriana, con la cual estamos absolutamente en desacuerdo en este punto. La estructura familiar de las grandes empresas capitalistas no es bueno, es malo. Ayuda a la acumulación excesiva de la riqueza, entre otros muchos problemas, algunos de los cuales veremos más adelante. Se ha llegado a tal extremo de ridiculez que se ha querido hacer una analogía entre el negocio familiar con la propia familia. Es decir, cuestionar la estructura familiar de las grandes empresas es cuestionar la propia familia. Vaya disparate. La concentración de las grandes empresas capitalistas, de los grandes conglomerados empresariales en unas pocas familias, perjudica incluso la cohesión y eficiencia social. Cuando el 55% de los hogares poseen las empresas, si a estas últimas les va mal, es problema de todos, porque están en manos de los hogares. Si menos del 2% de los hogares poseen las empresas, si les va mal, es problema de un puñado de familias. ¿Por qué creen que en los países capitalistas desarrollados todo el mundo está pendiente del comportamiento de la bolsa, Wall Street y todos los indicadores que se crean? Allá, lo que es bueno para las empresas, razonablemente se puede entender que es bueno para los hogares, porque están esas empresas en manos de la inmensa mayoría de hogares. Acá sabemos que aquello de ninguna manera es verdad. No es solo cuestión de justicia, lo es también de eficacia. Para que las energías sociales actúen en la misma dirección, debe haber un alineamiento de objetivos entre el sector público, sector empresarial privado y hogares, lo cual es muy difícil de lograr cuando menos del 2% de los hogares poseen a las empresas. En otras palabras, quieren reivindicar el capitalismo con la restauración conservadora. Al menos háganlo bien, hagan un buen capitalismo, como el de los países que tanto idolatran, que tanto sueñan, que tanto ansían. Pese a que tan solo 3 de cada 1000 ecuatorianos reciben una herencia cada año y tan solo 3 de cada 100.000 reciben una herencia mayor a $50.000, 3 de cada 100.000, uno por cada 33.333,33 si pudiéramos dividir al ser humano. Uno de cada 33.333 ecuatorianos recibe al año una herencia mayor a $50.000. Con engaños tratan de convencer a los pobres, a los que nunca van a recibir nada, a las clases medias que probablemente reciban algo y no pagarán impuestos, muy bajos impuestos, de que cobrar impuestos progresivos a la herencia es perjudicial. Es lo que Gramsci, Antonio Gramsci, un gran marxista italiano, llamaba la cultura hegemónica, la capacidad de las élites, sobre todo a través de sus medios de comunicación, para hacer creer a la sociedad que lo que es bueno para ellos es bueno para todos. Nuestras élites y sus medios de comunicación son maestros para aquello, así que debemos estar muy atentos, porque como dice Malcolm X, si no estamos atentos, esa prensa nos enseña a amar al opresor y a odiar al oprimido. La verdad es que esta es la diferencia, queridos jóvenes, sobre todo le hablo a ustedes, esta es la diferencia entre una aristocracia y una verdadera democracia, la igualdad de oportunidades. Nosotros estamos dispuestos a jugarnos por eso. La historia ya nos ha dado la razón y nos la continuará dando, compatriotas. Esta tarde presentaré el respectivo proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional.
Se ha dicho que esta es la medida desesperada de recaudación de un Estado supuestamente quebrado. Pues bien, esta tarde en el proyecto de ley he incluido que el impuesto podrá pagarse en acciones a los trabajadores. De esta forma, se democratiza la propiedad de los medios de producción. Es decir, una gran empresa, negocio en marcha, fallece el titular, pasa a los hijos, tienen que pagar cierto impuesto, lo pueden pagar con acciones. Si son $100.000, $100.000 en acciones a sus trabajadores. De esta forma, se democratiza la propiedad de los medios de producción, que es lo que buscamos. El Estado no recibe un solo centavo y, bueno, se le derrumban las mentiras a los mismos de siempre. Es un insulto a nuestra inteligencia el tratar de hacernos creer que un impuesto a la herencia busca recaudación. Si uno quisiera buscar ingresos fiscales, hay 10.000 alternativas mucho más eficientes y rápidas. El impuesto a la herencia busca justicia, redistribución, como les decía, pasar de una aristocracia a una verdadera democracia. Cabe indicar que se establecen 2 tablas de impuestos. La primera, que ya presenté el día sábado anterior, con una tasa marginal hasta el 77.5%. Cabe señalar, queridos conciudadanos, que en países europeos hay tasas marginales hasta el 80%, pero es cierto que son para herederos no directos, es decir, para aquellos que no son hijos, nietos, padres o abuelos. Por ello, esta tarde presentaré una segunda tabla que tendrá una tasa marginal máxima de 47.5%, 30 puntos menos, y será la que se aplicará para los herederos directos. Esto nos pone por debajo de países como Japón y Corea, los cuales supongo también odian a los ricos, están quebrados y el largo etcétera de tonterías que hemos escuchado, porque van a tener impuestos a la herencia más altos que los de Ecuador. Y una acotación para que no nos engañen, esta es una cuestión técnica, pero hay que tenerla clara. La tasa marginal no es el impuesto efectivo pagado, como nos quisieron hacer creer. Estos son sistemas impositivos progresivos. Si ustedes ganan de $1 a $10, es como si al primer dólar aplicamos 1% de impuesto, al segundo dólar 2%, al tercer dólar 3%, al décimo dólar el 10%. Pero a nadie se le va a ocurrir entonces que 10% de 10 es $1 y ese es el impuesto a pagar. No, tienen que ir sumando el 1% del primer dólar, 0,01, más el 2% del segundo dólar, 0,04, y verán que no llegan ni de lejos al dólar de impuesto. Entonces también jugaron con eso. 77.5 de impuestos, son impuestos confiscatorios, son impuestos al margen del último dólar. Los primeros dólares ni siquiera pagan impuestos. Hasta $35.400, 100 salarios básicos, ni siquiera pagan impuestos. Pero así nos engañan. Por eso hay que estar muy atentos. El sistema es progresivo y los primeros dólares no pagan nada, mientras que en el caso de herederos directos son los últimos dólares los que pagarían 47.5%. Queridos conciudadanos, del 2010 al 2014, solo 5 ecuatorianos, entre 16 millones de ciudadanos, es decir, 1 de cada 3.200.000 ecuatorianos heredó más de $1 millón. 5 del 2010 al 2014 entre 16 millones de ecuatorianos. Estos afortunados tendrían que pagar un impuesto marginal de 47.5% por el último dólar ganado, pero una tasa efectiva, tasa promedio o tipo promedio de menos del 33%, 32.9%, porque insisto, los primeros dólares no pagaron nada o pagaron mucho menos, pero nos engañaron con la tasa marginal máxima, trastornando toda la técnica, la teoría tributaria, etc. Pero como mencioné, cada año tan solo 3 de cada 100.000 ecuatorianos heredan más de $50.000. Tomando como ejemplo esa cantidad, ¿saben con la tabla cuánto pagarían? Con la que presenté el sábado y con la que voy a presentar hoy de tarde. ¿Saben cuánto pagaría el que recibe $50.000? $365, 0.7%, menos del 1% de impuesto. Pero nos engañaron diciendo que iba a pagar 77.5%, es decir, que era confiscatorio el impuesto a la herencia. ¿Verdad que nos hicieron creer eso? Nunca más creerle a esa prensa y sus pseudos analistas, compañeros. Confíen en el gobierno. Nosotros actuamos en función de ustedes.
Hacemos manos limpias, no buscamos nada para nosotros. Como decía el viejo luchador, todo para ustedes, pueblo que se ha hecho digno de ser libre. Tengamos claro que nos quieren utilizar, principalmente ciertos medios de comunicación, que ellos sí son empresas multimillonarias, familiares y hereditarias, lo cual no es bueno, es malo para una sociedad. Es hasta gracioso. Hasta hace poco nos querían hacer creer que estaban quebrados por el paquetazo comercial, como llamaron a las salvaguardias. Hoy están tan prósperos que quieren poco menos que provocar una guerra civil para no pagar por inmensas herencias. Fíjense cómo nos manipulan. Ojalá entendamos que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos son capacidades tales como salud, educación, nutrición y en lo colectivo, una sociedad segura y cohesionada, para lo cual sin duda se requiere mayor equidad. Compatriotas, nos quieren inmovilizar, infundiéndonos injustificados miedos. No es la primera vez y les aseguro que no será la última. Ya están en campaña para el 2017. El miedo es la mayor arma que poseen. Como les dije en enero de 2007, en mi primera toma de mando, a no tener miedo, a tener fe, a tener fe en nosotros mismos, compatriotas. Nada de lo que hemos hecho en estos 8 años ha perjudicado a nuestro pueblo. Provenimos de él, nos preocupamos por su bienestar y en él depositamos la esperanza de un Ecuador justo y equitativo para todos, no solo para los más ricos. Con el ejemplo del general Eloy Alfaro Delgado, a estar atentos, a no dejarnos engañar por los poderosos opositores que pretenden confundir a nuestra gente. Y esta semana se ha generado, con un poco de sorpresa, otro problema. Me refiero al veto de la ley de Galápagos. En forma absolutamente antitécnica, se había puesto en la ley un incremento del 100% en los salarios referenciales del sector público y un 75% de incremento en el sector privado con respecto al salario mínimo del continente por cuestiones de insularidad, porque allá son más caros los bienes. Pero lo técnico es calcular el respectivo índice de precios para Galápagos y en función de aquello calcular los sueldos. Si es 1.5 serán 50% superiores, si es 1.8, 80% superiores, porque la referencia es el índice de precio del continente. Y si es 3, 1, se tendrá que pagar pues el triple en Galápagos, no solo el doble. Pero esta arbitraria determinación de los sueldos y salarios en las islas puede incluso considerarse inconstitucional, porque está bien que se compense por el mayor nivel de precios de las islas, pero ¿por qué más allá de aquello? A igual trabajo, igual remuneración, ordena nuestra Constitución. Esto es lo que se ha hecho con el veto, pero en forma, insisto, sorprendente, hemos tenido protestas y, por supuesto, la demagogia de los politiqueros de siempre. La verdad es que la postura de los sectores que se oponen al veto no resiste ningún análisis serio. La fuerza no puede generar derechos. Es una lástima que todavía queden rezagos de estas actitudes. Incluso es importante recordar que a nadie se le rebajará el sueldo con el veto y la nueva ley, porque eso está prohibido constitucionalmente. Tan solo en las futuras contrataciones regirá el nuevo cálculo que, insisto, sin lugar a dudas es el correcto. Aquí otra nueva contradicción. Hasta hace poco resultaba que todo el mundo era informal y subempleado en nuestro país. ¿Recuerdan o no la campaña que nos hicieron? Ahora resulta que en Galápagos todos han sido asalariados del sector público y privado. Insisto, ¿cómo nos manipulan? La verdad es que a la mayoría de población de Galápagos esta discusión, entre comillas, ni les va ni les viene, porque son pequeños empresarios, comerciantes, pescadores, que no tienen un sueldo fijo, trabajadores autónomos. Y con mucha tristeza e indignación tengo que reconocer que estos reclamos vienen de la propia gente de Alianza País, que está en cargos públicos, y no están velando por la verdad ni por el bien común, sino por sus propios intereses. No lo permitiremos, compatriotas. Somos revolucionarios, somos alfaristas. Tengan la seguridad de que haremos lo correcto. Queridos compatriotas, nos honra tener los mismos enemigos que nuestro querido general
don Eloy Alfaro Delgado. Al igual que usted, mi general, nuestras respuestas siempre serán murallas de dignidad, montañas de integridad. Como usted, aquí siempre encontrarán manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. No hay balas que puedan detener la voluntad de todo un pueblo. Nos gratifica vencer a los herederos de sus enemigos una y otra vez en las urnas, con el arma que más temen, la verdadera democracia, la verdad y los deseos de un país cada día mejor. Nos enorgullece y nos impulsa la rabia, la amargura, la inmensa soledad de pueblo que les rodea. Y si alcanzaran a hacer con nuestra carne y huesos otra bárbara hoguera, al igual que usted, general Alfaro, tan solo lograrían inmortalizarnos, con la única diferencia que en nuestro caso aquella gloria sería inmerecida. Con el ejemplo de Alfaro, queridos montoneros de este siglo, reivindicamos el derecho a confrontar. Confrontamos, sí, para evitar los gobiernos que siempre nos traicionaron, para que no mueran más ecuatorianos en las puertas de los hospitales, para que nuestras familias permanezcan unidas y sus miembros no emigren hacia un destino sin certeza, como decía en el informe de la Nación. Confrontamos para que nunca más existan feriados bancarios, para que nuestros niños tengan un futuro digno de alegría y de esperanza. Confrontamos y lo haremos siempre ante la injusticia, ante la mentira, ante la mediocridad. Confrontamos para que nunca más arda otra ruin y cobarde hoguera bárbara. Queridos montoneros, queridos revolucionarios, queridos manavitas, queridos ecuatorianos, ni en el mármol ni en el bronce podrán aquietar el legado del espíritu rebelde de Alfaro. Están vivos sus ejemplos, su espíritu de lucha, forman parte de nuestro presente de dignidad, de soberanía, de desarrollo equitativo. Con todos ustedes la patria ha vuelto, con ustedes estamos haciendo esta revolución de la alegría, una revolución que no la para nada ni nadie. Decía el viejo luchador, si en lugar de afrontar el peligro hubiera yo cometido la vileza de pasarme al enemigo, habríamos tenido paz, mucha paz, la paz del coloniaje. Si en lugar de enfrentar al enemigo, esas élites que nos han dominado durante siglos, las que quemaron Alfaro, yo me hubiera sometido a sus medios de comunicación, tendríamos paz, mucha paz, pero la paz de la esclavitud, queridos jóvenes. General, permítame que lo llame compañero, su lucha está más viva que nunca, y mientras tengamos vida, mientras el pueblo nos dé su inmenso respaldo, seguiremos radicalizando la revolución, su revolución. La llama de la libertad nunca se apagará, porque millones estaremos dispuestos a entregarlo todo para el bienestar de los 16 millones de hombres y mujeres que habitan esta nueva patria, tierra sagrada. Compañero Eloy Alfaro Delgado, hemos sembrado revolución en cada rincón del Ecuador. Y aunque quizás como usted no veremos los frutos, tenemos la certeza de estar trabajando, no para las próximas elecciones como hacen los mediocres y los oportunistas, sino para las próximas generaciones, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y ese trabajo cotidiano, lleno de esfuerzo, sin lugar a dudas con errores, pero repleto de buena voluntad, de esperanza, de amor infinito por la patria, siempre estará rodeado de ese olor alfarista, de ese olor liberal, de ese olor de la revolución radical del viejo luchador. ¡Viva la revolución alfarista! ¡Viva la revolución ciudadana! ¡Que viva nuestro general Eloy Alfaro Delgado! ¡Que vivan los montoneros del siglo XXI! Y hasta la victoria siempre, compatriotas.